Cuando llegué al garaje esa noche, lo primero que me llamó la atención fue la chaqueta. Estaba en el asiento trasero de nuestro coche, perfectamente doblada, como si alguien la hubiese puesto allí con sumo cuidado, pero no era mía, y lo que es más importante, no era de Laura. Era una chaqueta de hombre, talla grande, marca Cara. Negra, de cuero, impecable. No reconocí la prenda, y por un segundo pensé que podía haber sido un olvido de su hermano o de algún amigo que le dio un aventón, pero entonces recordé que yo era el único que usaba ese coche, porque el suyo estaba en el taller desde hacía una semana. Fue en ese instante, con el zumbido sordo de los fluorescentes del garaje en mis oídos y la chaqueta entre las manos, que sentí como se me encogía el estómago. Me quedé parado mirando el cuero frío y sin arrugas. Empecé a revisar los bolsillos, no sé por qué lo hice, pero algo en mí necesitaba más, necesitaba una pista, una confirmación, una razón para enfadarme de verdad. En el bolsillo interior encontré algo, un ticket doblado en 3 partes. Era de una cafetería que estaba al otro lado de la ciudad, en el barrio de Chamberí, lejos de donde ella decía que trabajaba, con fecha de esa misma mañana. 2 cafés, un croissant mixto y una tarta de queso. Lo leí 2 veces. Laura detesta la tarta de queso. Dice que le da asco la textura. Siempre lo ha dicho. Esa noche no le dije nada. Llegó tarde, como a las 10 y pico, con una bolsa del supermercado en la mano y la cara como si viniera de una reunión intensa. Me besó en la mejilla, dejó las cosas en la cocina y se puso a hablar del tráfico, de una compañera que se iba de baja por maternidad y de un problema con la impresora de la oficina. Yo la escuchaba y al mismo tiempo no escuchaba nada. Solo la imagen de la chaqueta y el ticket en mi cabeza, golpeando como una alarma silenciosa. Cuando me fui a la cama, ella ya estaba durmiendo. Me acosté a su lado, pero no cerré los ojos. Tenía el corazón acelerado, los pensamientos dando vueltas, y una mezcla de rabia, incertidumbre y vergüenza por estar dudando de ella, aunque cada pieza encajaba en una forma inquietante. A las 3 de la madrugada me levanté y bajé otra vez al coche. Abrí la guantera, el maletero, revisé el suelo con la linterna del móvil. No había más rastros, ni papeles, ni tickets, ni nada. Solo la chaqueta, que guardé en una bolsa de basura negra, como si así pudiera borrar el hecho de que alguien más había estado sentado ahí, comiendo tarta de queso con mi mujer en algún rincón de Madrid. Pasaron 2 días desde lo de la chaqueta sin que dijera una palabra. Me limité a observar. A registrar cada gesto, cada frase, cada movimiento de Laura con una calma que no era normal en mí. En el pasado, cualquier tontería me hubiera hecho preguntar, discutir o aclarar las cosas enseguida. Esta vez no. Esta vez tenía que estar seguro. El viernes llegó tarde otra vez. Supuestamente salió a tomar algo con su amiga Clara después del trabajo. Me avisó por WhatsApp, me dijo que no me esperara, que se le había ido la hora, que no sabía cuándo volvería. Contesté con un vale seco, sin decir más. Me encerré en el despacho, abrí el portátil, conecté la cuenta de Google que usamos para compartir el calendario y las ubicaciones, y ahí estaba. A las 21:36, su móvil estaba en la calle Conde Duque, a 5 manzanas de donde decía que estaba. Amplié el mapa, entré en Street View, y no vi ningún bar ni restaurante en esa esquina, solo un edificio de apartamentos con un pequeño portal y una tienda cerrada en los bajos. Me quedé en silencio, mirando la pantalla, sintiendo cómo se me aflojaban los dedos. No sé si por rabia o por miedo. O ambas. Cuando volvió a casa, fingí estar dormido. La escuché descalzarse en la entrada, pasar por el baño, meterse en la cama y suspirar como si tuviera la conciencia tranquila. Esa fue la primera noche que no dormí ni un minuto. Al día siguiente, salí temprano. Le dije que iba al gimnasio, pero en realidad fui a la tienda de informática del barrio.
Compré un pequeño rastreador GPS y una cámara diminuta que se podía esconder entre los libros de la estantería. Nunca había hecho algo así, y la idea me resultaba tan patética como necesaria. Esa tarde, mientras Laura se duchaba, instalé el GPS en su coche. A la mañana siguiente, antes de irse al trabajo, la vi echando una mirada al armario con una expresión que me dejó helado. Eligió ropa que nunca usa para trabajar, una blusa ajustada y una falda corta que sabía perfectamente que yo odiaba. Se maquilló más de lo habitual. Se echó perfume, el caro, el que reserva para cenas especiales. Y salió sin despedirse. Abrí la aplicación del rastreador en cuanto cerró la puerta. Durante los primeros 20 minutos, todo parecía normal, su coche siguió la ruta habitual hacia la oficina. Luego, un giro inesperado. Desvió hacia el centro, atravesó Lavapiés y terminó en el mismo edificio de la calle Conde Duque donde había estado el viernes. No me moví de casa. No tenía plan, solo necesidad de saber. 3 horas más tarde, el GPS marcó movimiento. Laura se dirigía a casa. Cuando entró por la puerta, fingí estar cocinando. Me saludó con un beso en la mejilla, sonrió como si todo estuviera bien, y fue al baño. Me acerqué al perchero y revisé su bolso sin tocar nada. Dentro encontré una tarjeta de acceso con un logo que no reconocí, probablemente del edificio al que había ido. No la confronté. Aún no. Esperé al siguiente fin de semana. El sábado por la mañana, le propuse que saliéramos a cenar. Me miró sorprendida, como si la idea le resultara ajena. Me dijo que ya tenía planes con Clara. Fingí no darle importancia, le dije que no pasaba nada. Ella se fue por la tarde. Yo la seguí. Me subí al coche 20 minutos después, siguiendo el GPS, manteniendo una distancia prudente. Su coche se detuvo en el mismo edificio de antes. Aparqué unas calles más atrás y esperé. 1 hora más tarde, la vi salir. No iba sola. Estaba con un hombre. No lo reconocí. No era nadie que yo hubiera visto en reuniones familiares ni en fiestas de la empresa. Alto, barba cuidada, ropa de marca, unos 40 años. Caminaban despacio, muy cerca. Ella se reía. Él la agarraba de la cintura. Se detuvieron frente a una terraza, se sentaron. Pedí una cerveza en el bar de enfrente, desde donde podía verlo sin que me notaran. Y ahí fue cuando ocurrió. Él le acarició la mano mientras hablaban, ella no se apartó. Después, ella se inclinó y lo besó. No fue un beso rápido. Fue largo. Íntimo. Cómplice. Como si no tuvieran nada que esconder. Como si yo no existiera. Me terminé la cerveza de un trago y caminé hacia el coche. No me acerqué, no dije nada. Me fui a casa. Cerré todas las ventanas, apagué las luces y me senté en el sofá. Tenía que pensar, pero no podía. Lo único que hacía era repetirme lo mismo, no es una aventura de una noche, esto es algo que lleva tiempo. Porque la forma en que lo miraba no era de una mujer que acaba de conocer a alguien. No. Era una mirada que tenía confianza, historia, deseo viejo, costumbre. Y lo peor es que no parecía sentir ninguna culpa. Ninguna. Al contrario, se la veía feliz. Esa noche dormí en el sofá. Cuando Laura volvió, me preguntó si estaba bien. Le dije que tenía dolor de espalda. Ella no insistió. Me besó la frente y se fue a dormir. Y fue justo ahí, en ese instante, cuando decidí que no iba a gritar, ni a llorar, ni a romper nada. No todavía. Ahora me tocaba preparar el terreno. Si ella había tenido tiempo para esconderme a ese tipo, yo tendría tiempo para planear lo que venía después.
Esto no iba a quedar así, no hacía ni 24 horas desde que la vi besarse con ese tipo y ya tenía todo pensado. Me levanté antes que ella, preparé café como si nada y la saludé con normalidad cuando entró en la cocina. Me miró raro, como esperando una indirecta, una pregunta, cualquier mínima señal de sospecha. Pero no le di nada. La dejé tranquila toda la mañana. Hice como que limpiaba la terraza, como que contestaba correos del trabajo, como que tenía otra vida en la cabeza. Pero por dentro tenía un plan, uno muy claro. A las 3 de la tarde, cuando ya había comido y ella estaba en el salón viendo una serie, le dije que necesitábamos hablar. Se tensó un poco, lo noté, pero no dijo nada. Apagué la tele con el mando y me senté frente a ella. No le di tiempo a decir una sola palabra. ¿Quién es él? Pregunté directamente, sin levantar la voz. Laura parpadeó, se acomodó en el sofá, y me miró sin decir nada durante unos segundos que parecieron minutos. ¿De qué hablas? Dijo por fin, intentando sonar tranquila, pero su voz tembló un poco al final. Del hombre con el que te besaste anoche. En Conde Duque. El de barba y camisa azul. No intentes mentirme porque lo vi con mis propios ojos. Ella se quedó helada. Se le borró la expresión de la cara. Solo giró la cabeza hacia la ventana, como si necesitara un segundo para aterrizar. No es lo que piensas, soltó, y fue ahí cuando supe que la conversación iba a ser más ridícula de lo que imaginaba. ¿Ah, no? ¿Entonces qué es? ¿Un juego? ¿Una terapia de pareja moderna que no conozco? Porque desde aquí, Laura, lo que vi es a mi mujer comiéndole la boca a otro tío como si llevaran juntos 6 años. Se frotó la cara con las manos, suspiró, y luego me miró con una mezcla de derrota y fastidio. Es alguien que conocí hace meses en el trabajo. Al principio solo hablábamos. Nos llevábamos bien. Ya sabes que últimamente las cosas entre nosotros no iban bien, no me vengas con eso, la corté. Si algo no iba bien, lo hablabas. Lo enfrentabas conmigo, no lo resolvías con tu lengua en la boca de otro. No fue planeado, respondió con un tono más bajo. No me desperté un día diciendo voy a engañar a Javier. Simplemente, pasó. Y cuando quise darme cuenta, ya era complicado. ¿Complicado? ¿Eso es lo que dices de traicionar a tu pareja? ¿Complicado? No quiero justificar nada, dijo, levantando las manos. Sé que está mal. Sé que la he cagado. Pero también sé que tú y yo no estábamos bien desde hace tiempo. Y no me digas que no lo notaste. Claro que lo noté. Pero no pensé que la solución fuera acostarte con otro. Pensé que éramos adultos, que hablábamos las cosas. Que si algo se rompía, lo intentábamos arreglar, o al menos lo decíamos. No pensaba que ibas a jugar a tener una doble vida. No he dormido con él, dijo rápido, como si eso lo cambiara todo. ¿Y eso qué más da? Lo tuyo ya no es solo sexo o no sexo. Es que te fuiste, emocionalmente, hace meses. Y ahora que te pillé, lo único que te preocupa es minimizarlo. Laura se levantó, caminó hacia la ventana, de espaldas a mí. No sé qué esperas que diga, murmuró. No tengo una excusa mágica. Solo sé que me sentía sola, vacía, y él me hacía sentir algo otra vez. ¿Y yo qué era, Laura? ¿Un mueble? ¿El tipo que te paga media hipoteca y te calienta la cama cuando no tienes otra cosa mejor que hacer? No te pongas así, me dijo sin mirarme. No eres ninguna víctima perfecta. Me levanté, me acerqué un poco, pero mantuve distancia. No sabía si tenía ganas de gritar, de reírme o de salir corriendo. ¿Perfecta? No, pero leal sí he sido. Honesto también. Nunca me fui con nadie. Nunca oculté nada.
Tú eres la que decidió abrir otra puerta sin cerrar la nuestra. Así que no me vengas ahora con balances. Se giró hacia mí, ya sin lágrimas, sin remordimiento, solo agotada. Vale. Lo he hecho mal. ¿Y ahora qué? ¿Te vas? ¿Te quedas? ¿Quieres que me vaya yo? Quiero que salgas de esta casa esta noche. No quiero dormir bajo el mismo techo que tú. Mañana hablaremos con calma sobre lo que viene después, pero ahora necesito espacio. Laura no discutió. Asintió en silencio. Subió a la habitación, preparó una mochila pequeña y se fue sin decir una sola palabra más. Me quedé en el salón, solo, con las ventanas cerradas y el reloj marcando una hora que no recuerdo. Todo lo que sabía era que esa casa, esa relación, esa vida, ya no era la misma. Y por más que intentara mantenerme firme, sentía que algo dentro de mí se estaba derrumbando sin hacer ruido. Cuando Laura salió por la puerta esa noche, lo primero que hice no fue llorar ni ponerme a beber ni encerrarme en el baño como haría alguien en una película. Lo que hice fue sentarme frente al ordenador, abrir una hoja de cálculo y empezar a escribir. No eran números. Era una lista. Nombre del amante. Lugar donde se vieron. Día. Hora. Pruebas. Todo lo que sabía, todo lo que podía cruzar. No lo hacía para hacerme daño, lo hacía porque necesitaba tener claro cada paso, cada rincón de su mentira. Esa misma noche busqué su perfil en redes sociales, abrí una cuenta falsa con fotos prestadas de un amigo que ya no usaba sus redes, y empecé a seguir al tipo con el que la vi. Me tomó 3 mensajes y un par de fotos públicas para que aceptara la solicitud. Me escribió el primero. ¿Nos conocemos? Fue demasiado fácil. Lo ignoré, lo dejé en visto. Lo importante era ver sus fotos, sus amigos, sus etiquetas, los lugares que frecuentaba. Todo estaba ahí. No era muy cuidadoso. Tenía fotos con Laura en bares, en terrazas, incluso una en la que ella aparecía de espaldas con su abrigo rojo favorito. La fecha coincidía con una noche en que me dijo que iba a ver a su madre. Al día siguiente, fui a la oficina con una sonrisa en la cara. Nadie notó nada. Respondí correos, me tomé un café con mis compañeros, comenté lo mal que jugó el Atleti el fin de semana. Por dentro, sin embargo, llevaba otro plan. Durante la comida, entré al grupo de WhatsApp del trabajo de Laura. Me lo enseñó muchas veces, incluso lo usábamos para hacer bromas internas. Guardé todos los nombres, busqué perfiles de algunos de ellos, confirmé dónde trabajaban. No me costó mucho encontrar el perfil de su jefe. Se llamaba Ricardo. Entré en su LinkedIn, confirmé que era director de proyectos en la agencia donde ella trabajaba. Mandé una solicitud también desde la cuenta falsa, junto con un mensaje muy concreto: ¿sabías que Laura sale con un cliente de la agencia? Hay fotos. Si no me crees, dime un correo y te las mando. Tardó 1 hora en responder. Me dio su correo del trabajo. Le envié las fotos que había descargado de la cuenta del amante, más una captura del rastreador GPS del coche de Laura con la dirección de la última noche. No me contestó, pero no hizo falta. Esa misma tarde Laura me llamó desde un número desconocido. Estaba nerviosa, la voz seca. ¿Tú hiciste algo en mi trabajo? Me soltó sin introducción. No tengo idea de lo que hablas, respondí, sabiendo perfectamente de qué hablaba. Me han llamado a una reunión con recursos humanos. Alguien ha enviado fotos mías con Dani. ¿Fuiste tú? Yo no sé quién es Dani. Solo sé que tenías reuniones hasta tarde que resultaban bastante personales. Esto me puede costar el puesto, Javier. Estás yendo demasiado lejos. No, Laura. Tú fuiste demasiado lejos. Yo solo estoy emparejando las cosas. Colgó sin decir nada más.
Esa noche no volvió a casa. Yo ya lo esperaba. Me senté a cenar solo, vi un episodio de una serie cualquiera, y antes de dormir, subí a la nube un archivo comprimido con todas las pruebas que tenía, con contraseña. Se la envié a ella por correo con un asunto que decía, por si algún día necesitas recordar lo que hiciste. Pero la venganza no acababa ahí. Lo que realmente quería era que sintiera lo que yo había sentido, traición, humillación, impotencia. Así que me metí en su vida digital. Tenía su correo sincronizado en la tablet vieja que usábamos en casa, y por algún milagro, nunca cerró la sesión. Ahí encontré correos personales con su hermana, con una amiga de la universidad, con el mismo Dani. Copié todo. En una de las conversaciones, le decía a su hermana que estaba pensando en mudarse con él, que no sabía cómo decírmelo sin que yo reaccionara mal. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque mientras ella planeaba su futuro con otro, yo planeaba cómo desmontarle el presente. Llamé al banco y pedí que mi parte del préstamo de la casa se congelara, que cualquier movimiento debía ser autorizado también por mí. Pedí nueva tarjeta, cambié claves de acceso a todas las plataformas compartidas. Cambié la contraseña de Netflix, de Spotify, hasta de la aplicación del termostato. Ella no dijo nada. Me escribió un mensaje 2 días después: estás haciendo que esto sea más difícil de lo que tiene que ser. Lo leí 3 veces. No contesté. Difícil fue verla besarse con otro mientras decía que estaba en una reunión. Difícil fue verla volver a casa después de eso como si nada. Difícil fue callarme durante semanas solo para confirmar que no me estaba volviendo loco. Cuando su jefe la suspendió de empleo mientras investigaban su relación con un cliente, supe que el daño estaba hecho. Y lo mejor era que yo no había mentido, no había inventado nada, no había fabricado pruebas falsas. Solo le devolví su propia verdad, envuelta en formato de PDF con fotos y coordenadas. Esa fue la primera noche en semanas en que dormí 8 horas seguidas. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio en casa no me dolió. Me dio paz. Habían pasado 4 días desde la última vez que escuché su voz. No volvió a casa, no escribió más, no llamó. Nada. El silencio se instaló y, para mi sorpresa, no lo odié. Me acostumbré rápido a la idea de que ya no estaba, como si mi cabeza hubiese hecho el trabajo que el corazón no podía. El lunes por la mañana, sin avisar, apareció en casa. Tenía ojeras, el pelo recogido de cualquier manera y una mochila al hombro. Entró con sus llaves como si no hubiera pasado nada. Me encontró en la cocina, con un café ya frío en las manos y el ordenador abierto. No dije nada, ella tampoco. Se quedó de pie en la puerta, mirándome. Su mirada no era de culpa ni de vergüenza. Era de cansancio. Cansancio de tener que dar explicaciones, de fingir que todo podía arreglarse. ¿Podemos hablar?, dijo por fin, sin moverse. Le señalé la silla frente a mí. Se sentó sin quitarse la mochila, como si supiera que no iba a quedarse mucho tiempo. No voy a justificar lo que hice, empezó, con la voz más baja que nunca. No vine a pedir perdón ni a mendigar una segunda oportunidad. Vine porque no quiero que esto termine como una guerra. Ya es tarde para evitar eso, le respondí, sin levantar la voz. La guerra empezó el día que decidiste mentirme a la cara. Lo sé. Y no pretendo convencerte de que lo olvides. Solo quiero hablar de lo que viene ahora. ¿Ahora? ¿Después de destruir todo? No quiero pelear por la casa. No quiero arrastrarte a un juicio. Solo quiero que resolvamos esto con calma. ¿Con calma?, repetí, con una risa seca. Estuviste con otro durante meses. Me mentiste. Jugaste a 2 vidas. ¿Y ahora quieres resolverlo con calma? Sí.
Porque sigo siendo la misma persona que compartió 10 años contigo. Aunque ahora no lo parezca. Aunque te cueste verme como esa persona. Ya no te veo como nada. Ese es el problema. No sé quién eres. Soy alguien que se equivocó. Que buscó algo fuera porque se sentía invisible en su propia casa. ¿Y eso lo convierte en aceptable? No. Pero tampoco quiero quedarme colgada en ese error para siempre. No estoy aquí por él. Ya no estoy con él. Terminé eso hace días. ¿Y qué, quieres que te felicite? No. Solo que sepas que no vine a negociar una reconciliación. Vine a cerrar esto sin arrastrarnos más al barro. ¿Y qué propones? Podemos vender la casa. Repartir lo que corresponda. Yo buscaré algo para alquilar. Tú haces lo que quieras. No quiero quedarme con nada que te duela. Solo quiero salir de aquí sin hacerte más daño del que ya te hice. El daño ya está hecho. No lo vas a borrar ni con dinero ni con discursos. Lo sé. Pero al menos no te voy a poner trabas. No me vas a ver pelear por los muebles, ni por los gatos, ni por la cafetera. Me voy. Me voy de verdad. ¿Y esto es todo para ti? ¿Un cierre educado después de destruir una vida? No. Pero es lo más que puedo darte ahora. No puedo devolverte la confianza. No puedo darte una explicación que cure lo que rompí. Pero puedo dejar de empeorarlo. ¿Y el trabajo? Le pregunté de golpe. ¿Qué pasó con tu jefe? Estoy suspendida. Puede que me echen. No he contestado los correos. Estoy pensando en dejarlo todo. Empezar de cero. Pues empieza de cero lejos de mí. Eso planeo. Hubo un silencio largo. Ninguno de los dos se movió. Ninguno lloró. Ya no quedaban lágrimas. Solo ese vacío que queda cuando se dice todo y no queda nada más que asumir. Tienes hasta el viernes para sacar tus cosas, le dije, sin mirarla. El jueves por la tarde me voy. No voy a volver más. Se levantó, ajustó la mochila y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró por última vez. Pese a todo, gracias por los años buenos. Yo sí los viví de verdad. Yo también. Hasta que dejaste de hacerlo. Y se fue. Sin gritos, sin drama. Solo cerró la puerta. Me quedé solo en la cocina. Miré mi café ya helado y pensé en cuántas cosas se enfrían sin darnos cuenta. Pensé en los fines de semana en los que creí que simplemente estaba ocupada, en las noches que dijo estar cansada, en los mensajes que decía que eran del trabajo. Nada de eso vuelve. Y, aunque ya lo sabía, fue en ese momento cuando entendí que no hay vuelta atrás. Lo único que me quedaba era cerrar bien esta etapa y no volver a mirar atrás. El jueves por la tarde cumplió su palabra. Llegó sola, sin ayuda, sin cajas grandes, solo con una maleta y una bolsa de tela con libros. No pidió ayuda para cargar nada, no saludó a los vecinos, no hizo pausas para recordar. Subió, metió sus cosas en silencio, y en menos de una hora ya estaba de vuelta en la puerta con la maleta en la mano. Yo no bajé del despacho. Escuché todo desde arriba, cada paso, cada cierre de cajón, cada crujido de la escalera de madera. Me quedé quieto hasta que la escuché cerrar la puerta y el clic del portal. Bajé después de 5 minutos y revisé la casa. Había dejado todo exactamente como estaba. En la nevera seguían los imanes que coleccionamos en viajes, en la estantería no faltaban más libros que los que había llevado, en la mesa del salón quedaban sus posavasos, pero ya no tenía sentido mover nada. No me molesté en borrar sus fotos de inmediato ni en quitar sus cosas del baño. No lo hice por nostalgia. Lo hice porque necesitaba entender, día tras día, cómo una casa puede dejar de ser un hogar sin que nadie la desmonte.
El viernes hablé con el abogado. Me explicó lo que ya sospechaba: al no tener hijos, sin hipoteca en común y con separación de bienes desde el principio, el divorcio sería rápido. Solo debíamos firmar. Me envió los documentos esa misma tarde. Los leí línea por línea como quien revisa un contrato de trabajo que no se quiere firmar, pero que ya no tiene sentido rechazar. Se los reenvié a ella por correo electrónico con la misma frialdad con la que ella me había dicho que ya no estaba con él. No me contestó. Firmó 3 días después y el documento volvió escaneado, completo, sin una nota, sin una palabra. Supongo que eso era lo que habíamos construido después de tantos años, una despedida silenciosa y sin adornos. Empecé a vivir solo. Al principio pensé que iba a ser complicado, pero resultó más fácil de lo esperado. Me organicé con horarios, compré comida para uno, retomé rutinas que había abandonado. Salí a correr por las mañanas, volví a ver películas sin preguntar si le apetecía o no. No voy a decir que no dolía. Por supuesto que dolía. Cada vez que abría el armario y veía espacio de sobra, cada vez que me topaba con una nota vieja en un cajón, cada vez que alguien me preguntaba por ella sin saber lo que había pasado. Pero ese dolor ya no era el mismo. Había cambiado. Era más tranquilo, más sordo, más manejable. Un día me crucé con Clara, su supuesta amiga con la que salía aquellas noches. Me la encontré en una terraza con un grupo de gente. Me vio, se acercó, me saludó con un beso frío y una mirada que no sabía si era de pena o de culpa. No tenía ni idea, me dijo enseguida, sin que yo le preguntara nada. Me usó como coartada. Me enteré cuando ya era tarde. No tienes que explicarme nada, le respondí sin rencor. Ella hizo sus elecciones, no tú. No sé si quieres saberlo, pero lo de él tampoco duró. No me interesa, le corté antes de que siguiera. Lo que pasó con él no es asunto mío. Ella decidió terminar todo lo nuestro antes de decírmelo. Clara bajó la mirada, dijo que lo sentía, y se fue. No volvimos a hablar. Después de eso, dejé de revisar sus redes. Durante las primeras semanas entraba por inercia, desde la cuenta falsa, por si subía algo, por si mostraba señales de arrepentimiento, por si decía algo que me hiciera pensar que todo había sido un error temporal. Pero no. Laura había pasado página de forma tan directa como había destruido la nuestra. No se escondía, no se justificaba, pero tampoco celebraba. Solo seguía. Igual que yo. Lo más curioso fue que, con el tiempo, dejé de odiarla. No porque perdonara lo que hizo, sino porque entendí que aferrarme a eso solo me iba a atar a algo que ya no existía. Me dolía la traición, sí. Me dolía el engaño, la forma en la que se fue construyendo esa mentira mientras yo cocinaba cenas, le hacía café y le preguntaba cómo había ido su día. Pero también entendí que hay cosas que no se controlan, que no siempre uno elige cómo termina una historia. A veces simplemente se termina, y lo único que queda es decidir cómo vas a vivir después. Ahora, unos meses después, la casa está distinta. Pinté algunas paredes, cambié los muebles del salón, vendí la cama y me compré otra. No porque necesitara reemplazarla, sino porque era la única forma de no sentir que seguía durmiendo con alguien que ya no estaba. No estoy con nadie. No estoy buscando a nadie. No necesito hacerlo. Estoy conmigo, que durante años fue la única persona a la que no presté atención mientras intentaba sostener algo que ya se caía. A veces me preguntan si volvería a estar en pareja. No sé. No es un no rotundo, pero tampoco es un sí desesperado. Estoy bien. Estoy tranquilo. No perfecto, no feliz todo el tiempo, pero estable. Y después de lo que pasó, eso para mí es suficiente.